Se prepara el señor Miguel Augusto Botía Bernal y luego la señora Cindy Catherine Báez y el señor Miguel Flores. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Quiero iniciar primero retomando y de pronto diciéndole a los 4 concejales ausentes y al alcalde que su presencia era obligatoria, según ley, que si no les importa el tema, ojalá les importe el proceso de procuraduría que se les viene por no estar acá, si no tienen una excusa debidamente justificada. Ojalá les interese el proceso de procuraduría. Por otro lado, mi ponencia y mi participación va enfocada, valga la redundancia, a la participación. Es el tema quizás más álgido fuera del fondo, que ya otros compañeros vendrán a hablar sobre cosas de fondo. Quiero hablar un poco sobre el tema de formas de participación. Empezar hablando que la participación democrática en la Constitución colombiana es un valor, un principio, un fin esencial del Estado, un derecho fundamental de los ciudadanos, además de ser para planeación, en el caso del EOT, un mecanismo concreto. Las autoridades deben fomentar la concertación, que en ningún momento hubo, simplemente hubo socializaciones, jamás hubo una concertación, jamás hubo reuniones con gremios, jamás se tuvo en cuenta qué dice el campesino, qué dice el habitante de las veredas, qué dice el habitante del casco urbano. Entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores, como ya lo había dicho. La Ley 388 de 1997, en el artículo 4, es muy clara especificando las formas de participación ciudadana. De las múltiples formas allí plasmadas, cabe resaltar una: la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento. Esto responde en gran medida al mismo procedimiento que está en esta ley, que son 3 pasos: formulación, proceso de concertación institucional y consulta ciudadana, y proceso de aprobación. La consulta democrática debe tener un periodo de 60 días. La estamos teniendo a 3 días de terminar el año. Me queda esa duda en el aire. También es importante aclarar que por las normas del Cabildo Abierto y lo que se encuentra en la Ley 1757 del 2015, el Cabildo Abierto no se da por cerrado hasta que no se hagan las respuestas, que son 8 días posteriores. Por lo cual, cualquier reunión de comisión es ilegal en tanto no se cierre el Cabildo Abierto. O sea, digamos que en este interludio de mi participación les pido muy respetuosamente, honorables concejales, despídanse bien de su periodo. Dejen que esto lo haga la siguiente administración. Que realmente se haga al inicio y no al final. Bueno, viendo un poco el tiempo que me apremia, quisiera también solicitar 5 minutos adicionales, recurriendo y amparándome por el imperio de la ley, donde, permítanme un segundo porque son muchas leyes. Mauricio, usted tiene prelación por ser de la veeduría, tiene los 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Sin embargo, quisiera también ponerlo sobre la mesa para quienes me precedan, porque por el artículo 26 de la ley 1757, que habla sobre cabildos abiertos, la duración de cada participante debe concordar con el reglamento interno del Consejo, que para este caso los oradores deben tener 10 minutos. En el artículo 20 del reglamento, y el artículo 19 dice que los concejales tienen 15 minutos, y el artículo 26 dice que la duración de la participación es la misma que los concejales tienen en sus sesiones ordinarias. Bueno, retomando un poco de lo que decía Jaime en su anterior participación, en la legitimidad de las actuaciones de los gobiernos no emana de ningún otro lugar diferente al pueblo. Y es por eso que el pueblo debe ser el centro de toda decisión que un gobierno quiera tomar. A razón de lo ya mencionado, nace una nueva teoría y forma de hacer gestión pública: el gobierno abierto. No es más que una tríada entre colaboración, transparencia y participación, que es lo que nosotros queremos.
Este modelo de gestión solo necesita una cosa para funcionar: voluntad política. Pero la voluntad política no es lo que quiere el alcalde, no es lo que quiere el gobernador, no es lo que quiere el consejo. Esa es la mutación que se le ha dado al término. Realmente el término, y como lo dice Rousseau, es la suma de intereses que tiene el pueblo en común. La voluntad general es la voluntad política, porque nosotros somos el constitucional primario y nosotros somos la voluntad de lo que ustedes están representando. ¿Cómo el gobierno abierto entra en la discusión del EOT? Es sencillo. Quienes vivimos en el territorio somos nosotros. Quienes tenemos necesidades insatisfechas somos nosotros. Quienes entendemos las dinámicas sociales, ambientales y económicas del territorio somos nosotros, el pueblo que fue dejado a un lado en el proceso. Cabe aclarar que no solo en esta administración, sino en las anteriores. La construcción colectiva del documento lo blinda de una legitimidad de la cual adolece. La ley 388 es muy enfática en señalar que el documento debe hacerse basado en información proveniente de dos fuentes: la elaboración de un diagnóstico técnico, que medianamente está, y toda aquella información suministrada por quienes conocen y viven la realidad del municipio día a día. Está expreso en la ley. Esa misma ley es clara en el procedimiento, como ya lo había dicho: formulación, proceso de concertación y consulta ciudadana. También es importante analizar, y si aceptamos que la disponibilidad y el uso o ocultamiento de la información constituye un recurso de poder, los gobiernos que lo controlan mostrarán una natural tendencia a difundir información que destaque sus logros y ocultar toda información que desacredite su gestión. Pero bueno, hay que dar el beneficio de la duda. Tal vez estas inclinaciones son propias de la naturaleza humana y no necesariamente un rasgo exclusivo del estilo de gestión de un gobierno. El gobierno abierto plantea dos grandes ejes para que esto no pase, por lo menos en la gestión pública: la coproducción y la coconstrucción de políticas y servicios públicos. Servicios públicos entendidos como aquellos diferentes a los domiciliarios. El proceso de concertación del documento que nos evoca el día de hoy a este cabildo abierto adolece de cualquiera de estos dos ejes. Se presentaron algunas socializaciones de documentos técnicos anteriores como procesos de participación del final que estamos discutiendo hoy. Y ya para ir terminando, la información debe ser pública en esta forma de gestión que es el gobierno abierto, y para propender a que todos podamos participar de la mejor manera. Y de acuerdo a esto quiero hacer un énfasis pequeñito a cómo esa información que no es tan clara para todos, como el acuerdo número 005 de esta corporación por medio de la cual se adopta el plan de acción del Consejo Municipal de Huasca para la vigencia legal del año 2019, proyectó la realización de 4 cabildos abiertos para dar cumplimiento al 100% de esta meta. Y hoy, a 3 días de finalizar el periodo, se hace la primera. No permitamos que de lo que estamos hasta la coronilla se siga presentando, que unos trabajen para privados y ganen de lo público. Muchas gracias. Continúa la señora Cindy Catherine Báez, se prepara el señor Miller Flores y la señora Luisa Fernanda Pedreza. Buenas tardes, ¿me colaboras con las diapositivas, por favor? Bueno, mientras tanto, buenas tardes a todos. Soy Catherine Báez, mujer joven rural de la vereda Huasca, de la vereda Flores, perdón, e integrante de la Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña. Antes de dar una breve introducción y continuar con mi intervención acerca del establecimiento de celdas de contingencia para la disposición final de los residuos sólidos, quiero manifestar nuevamente que el sentido que se le ha dado a este hotel, en vez de generarme seguridad, identificación, siento temor, dudas, no apoyo e incertidumbre frente a algo que puedo asegurar no me representa como habitante y campesina del territorio. La siguiente. Bueno, el tema de la celda de residuos sólidos tiene un antecedente desde el año 2006, exactamente un 26 de septiembre, donde la finca El Regalo fue comprada con el propósito de establecer en aquel lote un relleno sanitario regional para los 7 municipios del Guavio. En el año 2009 y 2012, ese proyecto, ubicado a tan solo 800 metros del embalse de Tominé, fue cuestionado por la comunidad de Huasca y el Consejo Municipal.
De igual manera, el 12 de noviembre del 2009, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, después de diversos estudios y análisis técnicos, emitió un oficio dirigido al director de la entidad de Corpo Guavio que solicitaba el desistimiento del proyecto de la celda de basura en el predio El Regalo, debido a que en caso de construirse se podría generar severos riesgos a la integridad física de la población del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Además, se presentarían consecuencias ambientales irreversibles. Ahora, el 12 de febrero de 2019, el presidente EOT propone una celda de contingencia de disposición final de los residuos sólidos de aproximadamente 2 hectáreas en el predio El Regalo, el mismo predio que en el año 2012 Corpo Guavio decide cancelar el proyecto debido a las preocupaciones que la comunidad tenía y la misma Procuraduría. El 28 de marzo, las veedurías correspondientes dirigieron una carta al director general de Corpo Guavio con copia al señor alcalde acerca de aquella situación. Y ya en la segunda versión, el 5 de junio de 2019, se propusieron 3 lugares, que son los mismos que se propusieron en la tercera versión. Mantenieron las 3 propuestas, que fue en la vereda Santa Bárbara, en Santuario Flores y en la Trinidad. Bueno, en la siguiente, por favor. Estos son los, sin embargo, al analizar brevemente cada propuesta, existen inconsistencias severas frente a cada coordenada propuesta. Este es el mapa que está estipulado en el EOT. En este estamos, bueno, gracias a mi compañero Jaime Castañeda, me voy a la siguiente. Bueno, este es el mapa que junto con mi compañero Jaime Castañeda pudimos lograr. Entonces, no veo acá mucho. En este predio, que es entre Flores y el Santuario, está una de las propuestas y caímos en cuenta que es el predio donde se ha construido o donde Arregados de la Sabana ha hecho sus construcciones. ¿Qué vimos? Primero, está cerca a la carretera, yendo para Guatavita. Segundo, está cerca, muy cerca al río Siecha. La segunda que encontramos, por favor, ¿sigue? Mira, podemos ver que acá está la carretera que conduce a Guatavita y está cerca al río Siecha. Entonces, pues queda desafortunadamente donde Arregados ha hecho un daño ambiental irreparable. Cabe destacar que la vereda Flores ha estado soportando unos pasivos ambientales muy arriesgados y que con este EOT soportará muchos más. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es la de la vereda Trinidad, que existen las coordenadas, pero en sí no hay un mapa dentro del esquema que denote. Y también encontramos que el de la vereda Trinidad queda donde estaba la mina escolar, cerca a 2 quebradas, cruza por 2 quebradas, bueno, está en la mitad de 2 quebradas importantes y también está en una zona de alta montaña, que pues no conozco mucho del tema, debo decirlo, pero en el tema de delimitación de páramos, creo que no sé si hay un análisis acerca de eso. Me gustaría conocer más acerca del sitio, no sé si es apto. Además, han habido riesgos muy grandes en esta zona. Y por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, y la siguiente diapositiva es en la vereda Santa Bárbara. Pero primero quiero mostrarles una cosita. El predio del Regalo. El predio del Regalo queda en esta parte, por los lados de la vereda Santa Bárbara. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que aquí están las coordenadas que encontramos ahorita. Van a delimitar también con Guatavita. Entonces nosotros no seríamos los únicos afectados, sino nuestro municipio vecino Guatavita estaría afectado. La siguiente diapositiva. Claramente no es
el predio El Regalo, pero sí es un vecino del predio El Regalo. Está muy cerquita. Estas en las coordenadas que están para la tercera propuesta, que es en Santa Bárbara, y este es el predio El Regalo, donde se quería proponer la celda. Aún así, sigue estando muy cerca del predio Tominet, hay muchas viviendas. Por favor, la siguiente diapositiva. Aquí, una duda que tengo, es en uno de los mapas que ellos presentan está esta partecita que también se tiene en cuenta como celda. No sé si será la celda para residuos peligrosos o es una celda que no está especificada. La siguiente diapositiva. En Montiel. Y es una parte que está ubicada en la vereda del Placer. Existe la coordenada, pero pues no hay especificaciones. Entonces me gustaría saber también si es una celda, una propuesta de una cuarta celda, o si no, sería la celda que se tiene provisional para residuos peligrosos. Siguiente diapositiva. Y sería esta parte, la otra parte que está delimitada. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, otras cosas que me gustaría que me dejaron incertidumbre acerca del tema de la celda. Se estipulan 2 hectáreas, hay aproximadamente 15.000 habitantes en el municipio. Con el nuevo EOT habrían más de 11.000 personas, más las personas turísticas. La celda estaría soportando aproximadamente números de 30.000 habitantes, 30.000 personas. Estas 2 hectáreas, en serio, pueden cargar esa capacidad de 30.000 personas, y sinceramente tenemos como comunidad, como vereda, como asociación, tenemos el miedo de que se vuelva a implementar ese objetivo del 2006 que se quería acerca de que sea una celda, un basurero regional para los 7 municipios de la región del Guavio. Además, en el tema del predio, en la celda de Santa Bárbara no hay especificación, o no sé cómo sería el tema de los camiones, el tema de si habría que crear nuevas carreteras para este tema. Lo mismo que el santuario y Flores. Mucha comunidad, la vereda Flores es una de las veredas una de las que más tiene población, más campesinos tiene, hay muchas huertas, hay también el tema lechero, y de igual manera hay muchos emprendimientos. Una celda ahí donde agregados ya de generar un impacto ambiental, donde el turismo, donde los carros, el turismo va a estar ahí, y también la zona industrial ahí, creo que no tiene un poco de lógica. El tema de las aguas, hay muchas quebradas, el río Aves y el río Siecho son los ríos más afectados en las 3 propuestas que impone este EOT. Y hay una última noticia. El 11 de abril de 2019, este año, la administración de Huasca, junto con la red de apicultores de Huasca, Api Huasca, si no estoy mal, hizo un convenio de hacer no sé si se puede decir bien, hacer un cultivo o tener abejas, un núcleo de abejas. Apiario. Exacto. En el predio del Regalo. En este momento, los apicultores en el predio del Regalo tienen 10 núcleos de colmenas, 10 núcleos de abejas, aproximadamente 400.000 abejas en este sector, muy cerquita a la propuesta que se tiene de la propuesta de las coordenadas de la vereda de Santa Bárbara. No comprendo cómo crear estas 3 propuestas y a la vez hacer un convenio con los apicultores para tener abejas, para cultivar abejas, con el tema de generar pedagogía en un predio que se supone que van a poner una celda. Ay, no. Y sí, hay más de 400.000 y los documentos están firmados por el señor alcalde. Lo mismo, en la Trinidad hay varios lugares donde hay abejas,
hay varias colmenas de abejas, que ese estudio tampoco está. Y pues además de dar a conocer esto, me gustaría como... Es muy claro que como entidad territorial es importante tener un espacio, la siguiente diapositiva, un espacio pues para el manejo y el uso de los residuos sólidos de la comunidad. Sin embargo, ¿por qué no antes, señores del Consejo, antes de pensarnos en una celda donde no hay estudios, donde no sabemos si las 2 hectáreas se equivalen, por qué no se crea una pedagogía a los colegios, a la comunidad, a los campesinos, una pedagogía asertiva para la manipulación correcta de estos residuos? Aproximadamente el 14% de estos residuos podrían ser reciclados. Además, yo conozco 6 personas aquí que recogen, que hacen el tema del reciclaje por sí solas, emprendedores. Yo sé que en el municipio hay más. ¿Por qué no, en vez de crear empleo, de generar pedagogía, por qué no en vez de imponer una celda, generamos empleo, generamos emprendimiento, pedagogía, para ser uno de los municipios verdes y ser un ejemplo para la región y no ser el basurero? Continúa el señor Miller Flores y se prepara la señora Luisa Fernanda Pedraza y el señor John Alexander Méndez. El señor Miller Flores tiene un tiempo de 10 minutos por ser el vocero de la Veeduría Pro Huasca. Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar acá. A medida de la presentación, pues voy a que vean unas imágenes, no hay sonido. Y quiero irles contando que mi ponencia surge de muchos estudios que encontramos en bibliotecas, en internet, y están documentados de diferentes formas. Estudios que quizás por la premura de hacer la propuesta, aunque ya llevamos 5 años, no han sido analizados ni estudiados. Lo que vemos en las imágenes son cosas que no deberían suceder. En el año 1940 se inició el crecimiento de la ciudad de Bogotá en el sentido norte y occidente, ahora hacia el lado oriente, definiendo una tendencia final de su crecimiento hacia los años 1960. En un estudio realizado hace 55 años en el Valle de Teusaca, año 1964, se estableció un total de 450 fincas, 450 dueños, cada uno en promedio con 19,19 hectáreas. En ese año, el 70% estaba sembrado en pastos, en forrajes el 20%, en cereales y papa el 20%, el 9% en bosques y montañas y el 1% en otros cultivos. Con estos términos nos dan la bienvenida a los huasqueños al mal llamado desarrollo, metropolización, conurbación, integración sistémica, gentrificación. La sostenibilidad no depende solamente del ordenamiento urbanístico y la preservación ambiental. Ella tiene que ver y simultáneamente con la sostenibilidad en otros frentes, como el educativo, el económico, el político, el social e institucional. Por favor, la repites. Gracias. ¿Cuál es la génesis del problema que estamos tratando hoy acá? El nombre de mi ponencia es Impacto ambiental de los procesos urbanísticos en el Valle de Teusaca. No deberíamos estar hablando del impacto. Si se hubiera hecho bien la formulación desde el año 2000. Sin embargo, en el Acuerdo 63 del 2000, los visionarios de estos proyectos
llegaron no solo a nuestro municipio, sino se arraigaron en Sopó, Calera, Guatavita y por supuesto Huasca. Se arraigaron de tal forma que inclusive participaron como ponentes, como partícipes en los consejos territoriales de planeación. Y por eso en el acuerdo 63 de 2000 encontramos lo siguiente: artículo 28, de conformidad con la ley 388, el artículo 61 de la ley 99 del 93 del medio ambiente y el decreto reglamentario 604, declárese el uso del área rural del municipio prioritariamente agropecuaria, forestal, excepto, y recalco, excepto. Por eso no nos debe pasar esto que nos está pasando hoy día. No podemos volver a repetir lo que estamos viendo en las imágenes. Quiero que las vean y las lleven en la memoria de ustedes. Excepto la zona. Desde todo el tiempo. Hola, hola. Excepto las zonas especiales que a continuación se enuncian. 2 puntos. Cultivos bajo invernadero. Zona industrial. Explotación minera. Área de influencia Capillas de Ciencha. Y aquí dice Valle de Teusaca. Y zonas de protección, recursos hídricos. Artículo 38. Se declaran como zonas sujetas de plusvalía a las zonas de tratamiento especial industrial y nuevamente Valle de Teusaca y los predios que cambien de uso principal al complementario. Lo anterior con base en el artículo 74 de la ley 388 del 97. Más adelante en los complementos de este acuerdo del 2000 dice: política de parcelaciones rurales, programa, definición de planes parciales o similares. Las actividades de este programa consisten en impulsar y crear las condiciones para que en la zona de tratamiento especial, Valle de Teusaca, se realice un plan parcial o similar para ordenar el proceso de parcelación de esta zona. Este plan debe incluir a los otros municipios que tienen jurisdicción sobre el valle. ¿Cuáles son los otros municipios? Calera, Sopó, inclusive una parte de Bogotá y, por supuesto, Tocancipá. Artículo 135 del mismo acuerdo, del acuerdo 63 del 2000. Políticas de uso sostenible en los recursos naturales y del medio ambiente. Programa de definición planes parciales o similares. Impulsar y crear las condiciones para que en la zona del tratamiento especial del Valle de Teusaca se realice un plan parcial o similar para ordenar el proceso de parcelación de esta zona. Este plan debe incluir a los otros municipios del valle. Con base en este acuerdo del 63 del 2000, estos visionarios llegan a nuestro municipio también, aunque ya habían llegado a Calera, a Sopó, para ajustar los esquemas de ordenamiento o planes de ordenamiento según sea el caso. ¿Qué ocurrió en nuestro municipio? En el 2007 se adopta la reglamentación para la zona del Valle de Teusaca mediante el decreto 21 del 2007. ¿A través de qué? Como lo decía el acuerdo del 2000, a través de un plan parcial. Pero ¿qué ocurrió con este acuerdo? Fue demandado por la autoridad ambiental. Sin embargo, a pesar de ser demandado, se lograron recaudar cerca de 1.500 millones en plusvalía. El ejercicio era, pues, básicamente para eso. Pero ¿qué ocurrió con esta plusvalía? Se debería invertir, según lo que tengo entendido, la plusvalía se debe invertir en temas de espacio público. Efectivamente se invirtieron en las losas del parque principal. La Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, mediante la resolución 313 del 2011, ordena suspender indefinidamente los trámites relacionados con solicitudes de permisos que afecten la zona del Valle del Río Teusaca y que sean competencia de esta corporación, hasta tanto no se incorpore en la planificación de dichas zonas las determinantes ambientales establecidas por la corporación. ¿Cuál fue la estrategia entonces ahora de los constructores? Pues entonces ahora buscaron otra estrategia que se llamó la UPR.
La UPR se logra plasmar en un documento que se llama el decreto número 06 del 2013, por la cual se adopta la unidad de planificación rural en el centro poblado y adicionalmente pues suman y ordenan el centro poblado de La Cabrerita y el Valle de Usacá. Según las coordenadas en ese decreto quedan plasmadas para poder desarrollar un total de 2.515 con 90 hectáreas. Pero ¿qué sucede? En la resolución 138 del 31 de enero del 2014, el Ministerio de Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, por la cual se realindera la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. ¿Qué sucede entonces? Tercera estrategia. El EOT nuevo entonces lo que busca es, nos dice, vamos a quitar un pedazo de la UPR. No le estamos quitando un pedazo de la UPR, lo que pasa es que se estaba creando un conflicto ambiental y por eso se quita un pedazo. Y la nueva UPR queda en cerca de 1.109 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas le pone cada municipio a esas construcciones campestres? La Calera, 4.879, más, bueno, en total son 24.288 con 30 hectáreas en La Calera. Aporta Sopó 11.079 hectáreas y Huáscar 4.237 con 80. Sin embargo, pues no se van a desarrollar, sino finalmente 1.109. Con una formulación que es que en las 1.109 se van a construir 3, bueno, están autorizadas 3, pero pueden llegar a construirse 4 viviendas por hectárea. Esto significaría más o menos unas cerca de 4.200 viviendas de estratos altos. ¿Sabes si se va a apagar el pito? Bueno, básicamente en la actualidad el río Teusacá, ¿qué presenta? Presenta un alto grado de contaminación, la calidad del agua está disminuyendo, los resultados muestran que en general el río está recibiendo una carga de materia orgánica contaminante de manera constante. Esta contaminación no permite el desarrollo normal de la flora y la fauna acuática, acabando con la biodiversidad. El ICOTRO categoriza de manera constante el agua como eutrófica. Al aumentar la concentración de fósforo en el agua, se favorece el crecimiento de algas y otras especies vegetales acuáticas, aumentando la biomasa en detrimento de la biodiversidad. Un tema interesante que encontré allí es que el tránsito en el año antes de empezar las construcciones estaba en cerca de 5.200 vehículos. Con las construcciones pasó a más de 11.000 y estas mediciones se hicieron en el año 2013. Las mediciones que tengo para el año 2018 y 2019 son mucho más alarmantes. ¿Por qué razón? Porque estas viviendas aportan cerca de 4 vehículos por vivienda. Entonces, vayan teniendo en cuenta que el TPDS, que es el tránsito promedio diario semanal por esa vía, y hay un interesante informe que entrega la gerencia del acueducto Progresar, que es, digamos, uno de los problemas antes de iniciar el impacto ambiental de los procesos de urbanización. Ellos hablaban que la única solución para poder urbanizar ese sector era resolviendo el tema del agua, y lo lograron convencer a varias comunidades como en Sopó, en Calera y en Huáscar, que les otorgaran recurso hídrico para hacer estos desarrollos. El acueducto Progresar hoy atiende a 6.500 usuarios y quiere atender a más de 11.500 para llegar a atender a más de 65.000 personas según lo aplica el informe. Muchas gracias. Continúa por favor la señora Luisa Fernanda Pedraza. Me regalan por favor. Buenas tardes para todos y para todas. Hago parte
de la veeduría EOT Huasca y también hago parte de la Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña. Agradecer a todas las personas y las voluntarias que realmente la comunidad le puso para llamar a este cabildo, más allá pues de lo que adoleció el proceso de participación que tuvo esta consultoría. Quisiera poner que como hago parte de la veeduría tener los 10 minutos. Gracias. Bueno, lo primero que yo quiero poner es que si bien este documento, bueno, más que el documento, es que estamos de cara a lo siguiente. Este municipio lleva evadiendo bastante tiempo ordenarse. Tenemos más o menos 12 años evadiendo y asumiendo la responsabilidad como debe ser, más allá de un documento, de asumir el acumulado pues, de desórdenes que tenemos, porque también como estamos, tenemos cosas que están bien y que tenemos que proteger y que cuidar, pero también tenemos unas presiones, unas tensiones y unos desórdenes que no hemos asumido y que no hemos enfrentado como municipio. Y este momento nos enfrenta a eso justamente, a que no podemos seguir evadiendo esta realidad, y esa ha sido como la responsabilidad ciudadana que hemos asumido como veeduría. Yo creo que eso hay que celebrarlo y creo que es algo que siento que esta administración y que la firma consultora no supo realmente canalizar. Eso es lamentable. Bueno, pero estamos en una encrucijada tremenda, porque claramente, como varias personas lo han manifestado, este EOT pues carece de legitimidad popular, porque no ha tenido las condiciones de participación, de conocimiento, porque también tiene vacíos técnicos, vacíos jurídicos y todos los vacíos que ustedes tienen, y creo que sin duda tiene cuestiones de forma, pero creo que lo que hay que ver acá son las cuestiones de fondo. Y de fondo es que tenemos que ubicarnos en qué territorio estamos, y estamos en uno de los territorios más esenciales y estratégicos para el agua para el país, en la región central. Y creo que esto es uno de los problemas estructurales que tiene esta propuesta. Y es que yo en varias reuniones que tuvimos como veedurías con la firma consultora y en los pocos espacios que hubo de participación, lo manifesté, y es que estructuralmente hay una confusión de las escalas de la huella hídrica. La huella hídrica pues es como el peso que le tenemos a los ecosistemas para soportar todas las actividades que como humanos transformamos y como sociedad necesitamos. Este elemento es estructural para un esquema de ordenamiento territorial para un municipio como Huasca, en donde somos un territorio del agua, ¿sí? Y eso creo que es uno de los vacíos fundamentales de fondo que tiene este esquema, y de ahí uno puede comprender por qué empieza a tener un poco de dificultades y de vacíos en adelante. Bueno, además, porque nosotros somos un territorio que se le ha impuesto una visión que es una visión muy compleja, que yo creo que tenemos que revisar con mucho cuidado, y es la idea de la fábrica de agua. Esa idea de que entendemos que nuestro territorio, cuando dicen páramos y la gente de una vez no busca Google páramo, de una asocia la idea de la fábrica de agua, creo que es una idea que es muy lesiva y que ha sido enquistada profundamente para tomar decisiones y para justificar un montón de decisiones, para justificar un poco la desigualdad y la colonización hidráulica que ha tenido pues Bogotá con estos territorios y con todo el corredor de páramos, para justificar que tenemos bastante agua para gastar a diestra y siniestra. Y creo que esa idea es una idea que tiene que estar en el centro, en el horizonte, en el municipio que estamos, frente a una responsabilidad civilizatoria y planetaria en la que nos encontramos. Los páramos y las altas montañas son de los ecosistemas y de los territorios que van a ser más altos, más vulnerables frente a los cambios que estamos enfrentando como sociedad, porque nos negamos a autocontenernos y nos negamos a aceptar que o cambiamos, hacemos transiciones urgentes, o vamos a extinguirnos como civilización. Y eso todavía como que el EOT no lo contempla, como que es un EOT que es anacrónico, que no está como de frente a los retos que tenemos frente al tema del agua, que es lo estructural en el EOT. Siguiente, por favor. Ay, no se alcanza a ver, quedó muy, no sé si se puede, como queda muy grande. Pero bueno, el caso es que nosotros, una de las falencias es que un EOT tendría que jugar con las escalas, no solamente para resolver los problemas locales, que lo han expresado varios, el tema de resolver el ordenamiento del casco urbano, el tema de resolver, bueno, todo lo pequeño, sino que también tiene que jugar en la escala regional y en la escala municipal, porque nosotros no somos una isla que estamos afuera, sino que justamente tenemos un acumulado, unas presiones que ya existen y unas que se nos van a venir. Actualmente, la huella hídrica, o sea, la grandota que tenemos de presión sobre nuestro territorio, nosotros le aportamos
41.25 millones de metros cúbicos al año es la presión que tenemos de la huella gigante de Bogotá. Y esto va a seguir creciendo. Y el EOT no contempla esto, esta propuesta. Ellos se sigue asumiendo que tenemos que ordenar en lo pequeño, ¿sí? Y resulta que esto se va, perdónenme la palabra, va a desmadrar el resto de los sistemas productivos, porque estamos de cara a un crecimiento y por nuestra ubicación, que sin duda nos da privilegios por estar cerca de la capital, nos implica también una responsabilidad de que si nosotros no apelamos a el recurso y al principio de la autonomía territorial, esto nos va a seguir desmadrando muy mal, muy mal. De ahí que los acueductos comunitarios van a ser estratégicos y todo lo que se va a necesitar para justamente, por ejemplo, lo que planteaba Miller, que es otra huella que aquí no se contempla, que va a ser todas las intenciones de expansión de condominios que ya existen, que ya se han desarrollado y que se van a seguir desarrollando sobre el Valle del Teusaca, y si le abrimos la puerta, que se avancen sobre el Valle del Río Siecha. Es decir, la situación es delicada y no puede tomarse que el problema es que un documento está mal. Yo creo que de fondo tenemos que discutir cuál va a ser el horizonte, en dónde estamos parados y en lo que significa. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. 2 minutos hacia tu izquierda, muchas gracias. Bueno, este es el mapa de toda la huella hídrica que tiene nuestra región. Entre más oscuro hay más presión. Claramente nosotros tenemos una de las presiones más fuertes. Y lo que evidencia es que estamos frente a una histórica desigualdad regional que ha demandado millones y millones de metros cúbicos de agua, que los va a seguir demandando y que este EOT desconoce. Pareciera como si estuviese hablando de una isla que está aislada, que no tiene conexiones con nada. Esto es algo que nos va a seguir creciendo porque, siguiente por favor. Muchas gracias. Miren lo paradójico que estamos. En noviembre de este año, del 2019, resulta que el acuateniente más grande que hay sobre la región del Guavio, que es la empresa de Acueducto Alcantarillado Bogotá, que le garantiza agua, que el agua es un derecho fundamental y todo, que no podemos quitar a Bogotá, pero tenemos que ver, este otro tiene que repensar unas nuevas formas de relacionamiento con esa gran ciudad, o si no nos va a seguir tragando y va a devorar, y no nos va a dejar agua para los pequeños sistemas productivos que tenemos acá si no lo priorizamos. Y resulta que el Consejo de Estado acaba de fallar a favor de Corpo Guavio en una demanda súper millonaria y dice que la empresa de acueducto le tiene que dar 28.000 millones de pesos por captación ilegal de aguas a la región del Guavio, porque la empresa de acueducto alegaba que tenía derecho a captar indefinidamente el agua. A este escenario nos vamos a enfrentar. Chingaza 2, que es el megaproyecto que está pensando crecer para seguir vertiendo más aguas hacia Bogotá, seguir haciendo hacer vaciamientos de la cuenca del Orinoco, o sea, del río Guavio hacia acá, hacia este lado, va a seguir teniendo, y este es el EOT que vamos a enfrentar. Entonces, si nosotros no construimos un EOT que tenga los elementos fuertes, que tenga los dientes serios, la capacidad política y las herramientas, esto nos va a tragar en menos de nada. Esta es la realidad que tenemos, ¿sí? Y creo que la invitación a que empecemos a ver las escalas, y es que justamente, como lo mencionaba el alcalde electo Omar Cifuentes, él decía, estamos ya en unos escenarios de estrés hídrico tenaces, la vereda Flores tiene problemas de agua, es decir, paradójicamente esto no es una cuestión que esto ya está encima, y este EOT no lo ve, y nosotros tenemos que asumirlo porque esto va a seguir creciendo. Siguiente, por favor. Y además tenemos otro problema más serio frente a la decisión, no solamente de los usos del agua, sino también de los usos de la tierra. Huasca es uno de los municipios en el corredor donde hay más desigualdad en el acceso a la tierra, es decir, está mucho más acaparada el agua, y esto va a significar una tensión fuerte, es decir, se nos avecinan conflictividades sociales, ambientales en pequeñas y en grandes escalas. Un EOT tendría que dar respuestas, ¿cómo vamos a manejar esas conflictividades? Porque van a surgir, va a ser inevitable. Esa es la pregunta que yo creo que un EOT nos tiene que estar resolviendo, y creo que no nos la resuelve. Y es la responsabilidad que no la podemos tomar ni a la ligera, ni a pupitrazo, ni 3 días antes, sino con todos los elementos técnicos, jurídicos y claramente de participación, como lo expuso Miguel Potiva, y es que esto es una decisión que estamos afectando incluso unos derechos que implican las generaciones futuras, no solamente la generación de los que estamos acá, sino de los que no han nacido. Y de los que no han nacido,
en términos de humanos y también las criaturas que no han nacido no humanas. Estamos afectando también esos derechos. Incluso hoy el país está hablando de que los elementos naturales como los ríos son sujetos de derechos. Y esto es como que está súper anacrónico, como que es un plan de desarrollo, es un buen plan de desarrollo, alcanzaría un documento para eso, en documento. Bueno, finalmente yo creo que la invitación es que yo quisiera que no se repitiera lo que pasó hace 4 años. Yo recuerdo hace 4 años, de nuevo en la Casa de la Cultura, la gente muy ofendida, se logra bajar la propuesta que en su momento la administración de Francisco Pedraza estaba proponiendo, con un montón de vacíos, como ya es el acumulado de esto, y la gente dijo, sí, en el próximo año lo vamos a hacer, y no pasó, y miren lo que sucede, estamos repitiendo de nuevo esta historia. La invitación que yo quiero hacer es que tenemos que asumir responsablemente esta decisión y no nos pueden dejar por fuera, porque es que las decisiones que toman sobre nosotros nos tienen que incluir sí o sí. Y creo que ese es el llamado que hace Jaime Salazar, es decir, este es el cambio que está haciendo este país y el mundo. O nos escuchan o nos hacemos escuchar. Siguiente, por favor. Y yo creo que, de fondo, lo que yo quisiera poner acá es que tenemos que resignificar ese ordenamiento territorial que dimensione la urgencia de la justicia hídrica. Es un EOT que tiene que exigir justicia hídrica con la región, con la gente de Huasca. Es decir, Huasca tiene que buscar las maneras, los mecanismos políticos y jurídicos para exigirle a la capital que tiene que haber reciprocidad colectiva y profunda frente a una injusticia hídrica que ya tenemos. Hay una deuda histórica ambiental y que con esos recursos habría suficiente para garantizar vida digna acá y no para sacrificar, no querer tener la ilusión de captar recursos sacrificando suelo fértil, generando sifones energéticos, es decir, empeorando el problema. No, eso es una ilusión que no, porque aquí eso es lo que generaría es un golpeo no solamente de tierra, sino de agua. Y creo que es un EOT que tiene que poner en el centro si vamos a seguir concebiendo que nuestro territorio es una fábrica de agua, porque si es así, estamos otra vez porque no caben un montón de sueños en una fábrica de agua. Entonces mi pregunta es si el monte y las comunidades campesinas vamos a seguir siendo los obreros y las obreras de un delirio que consume, mercantiliza frenéticamente las aguas para suplir las más extravagantes formas de confort o los lujos eternos que vemos un poco en el modo de ocupación que tenemos en el Valle de Teusacá. Cuando uno ve el consumo de agua en metros cúbicos de esas casas incluso desocupadas, eso es aberrante. Es decir, una casa desocupada consume el triple de agua de lo que consume una familia campesina pequeña viviendo y sosteniendo su sistema productivo. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Es una decisión responsable políticamente que queremos hacer. Luisa, sabiendo que es un tema tan importante como son los recursos hídricos, le voy a dar 1 minuto más para que haga su intervención. Para que remate. Muy bien. Y concreto. Bueno, para cerrar, estamos frente a una decisión histórica. La invitación es a que nos informemos, a que no se deje pasar acá la emoción del cabildo, a que realmente vamos a ganar la decisión si el otro año esta decisión se abre, se discute con información realmente, si estamos ahí es realmente esto. No es una decisión que le delegamos a los concejales y después hay por qué aprobar, no es una decisión de que tenemos que asumir políticamente todos los sectores del municipio, asumir lo que va a significar estas decisiones, porque no son decisiones para jugar. Eso es, y la invitación es que nuestro territorio no es una fábrica de agua, tiene que ser un territorio para la vida, para la diversidad, para la alimentación, no para ser fábricas de agua. Si nosotros seguimos viendo hacia el territorio, va a seguir profundizándose estas lógicas de injusticia. Y vamos a tener seguir reflejado una propuesta de ordenamiento que va a profundizar y que va a consentir esta injusticia hídrica y social tan grave. El agua es un derecho fundamental, es fundamental proteger los acueductos comunitarios no para privatizarlos, sino para robustecerlos, es fundamental el agua para la diversidad y es fundamental que los niños y las niñas estén discutiendo esto porque es el futuro de ellos y no están acá. Y ni siquiera, si no contemplaron a los adultos, menos se contempló en la estrategia de participación a los niños. Eso es, gracias. Continúa el señor John Alexander Méndez, se prepara el señor Jaime Andrés Castañeda y el señor Pedro Cruz. Al señor John Alexander Méndez le recuerdo que son 5 minutos. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es John Alexander Méndez.
Hago parte de Fortaleza de la Montaña y uno de los gestores del proyecto Raíces Campesinas. La ponencia que me compete y que decido hacer es la de economía campesina. Se deja claro que mi intervención es un derecho de petición verbal elevado a la Alcaldía Municipal, el Consejo de Huasca y la Secretaría de Planeación. Huasca, al ser un pueblo mayormente rural, su vocación y economía han sido históricamente agropecuarias. Pero esto, desafortunadamente, se ha venido transformando y se han deteriorado los sistemas de producción diversificados y campesinos por diferentes causas. Una de ellas es que parte de la población oriunda ha migrado a las principales ciudades, resultado de estas presiones económicas y culturales. A pesar de esta realidad, algunas familias y personas hemos decidido quedarnos aportando a recomponer la economía campesina, porque nos ha permitido pervivir, alimentarnos y tejer relaciones que hacen de Huasca un lugar bello para vivir. Sin embargo, permanecer no es fácil. Cada día nos enfrentamos a diferentes retos y dificultades. Uno son las presiones para dejar de lado las tradiciones productivas y de sustento de la tierra, para vender tiempo de vida como si simplemente la única posibilidad es convertirnos en obreros o mano de obra barata para los condominios, constructoras, supermercados, entre otras. Sacrificar nuestra autonomía, que puede brindar un territorio fértil como el nuestro, ha sido una consecuencia debido a la falta de garantías que se dan a las actividades económicas agropecuarias, el alto y desigual nivel de competencia que sigue ampliando al permitir que en nuestro territorio sigan llegando grandes poderes corporativos que debilitan la economía local, siendo que nosotros y nosotras deberíamos ser las gestoras de emprendimientos locales o cooperativas comunitarias. Un ejemplo de ellos puede ser el tejido campesino Las Tominejas, que ya va en transición, y por ejemplo la vitrina comercial Raíces Campesinas. Conservando la vocación del municipio e incluso avanzando hacia transiciones productivas importantes y necesarias. Desafortunadamente, las agroempresas como los condominios y viviendas campestres se están apropiando de nuestro territorio, al igual que de los procesos productivos de transformación y de comercialización. Incluso han construido acuerdos importantes con el sistema financiero para lograr un control del financiamiento de la producción de alimentos. El agronegocio ha traído grandes y graves consecuencias para todos los pequeños productores campesinos y campesinas. Una de ellas es la pérdida de autonomía. Importante resaltar la pérdida de nuestra autonomía, porque se ha disminuido la capacidad de decidir sobre nuestro territorio, y este es el momento oportuno para tomar las riendas y decidir sobre nuestro territorio, sobre nuestros recursos o bienes comunes, porque recursos pues ya sabemos que es una palabra algo mercantilista, ¿no? Como las semillas, la tierra, el agua, es decir, sobre nuestros bienes comunes. El campesinado siente que sus hijos e hijas han disminuido la posibilidad de acceso a la tierra, pues en los últimos años la burguesía nos ha venido arrebatando millones de hectáreas a los pequeños productores. Al reducir el número de hectáreas en manos de campesinos y campesinas, se ha disminuido la producción de alimentos. Eso aumenta el consumo de alimentos no producidos en los territorios y se genera una dependencia alimentaria. Ahora es mayor la cantidad de alimentos importados que consumimos los colombianos y los huasqueños, tales como el maíz, la cebada, los tubérculos, por ejemplo el cuyo, todas estas cositas que antes nuestros abuelos, e incluso ahorita nosotros estamos tratando de resaltar y rescatar esa semilla nativa de los tubérculos, algo muy propio de Huasca, de nuestra región del Guavio. Y esto que ha generado pues una pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Esto ha traído un cambio en la vocación productiva de los campesinos, al pasar de ser los productores a ser consumidores. Pues las líneas productivas impulsadas por el agronegocio
se destacan por ser monocultivos que llevan al campesino a depender de una sola fuente de ingresos. Bueno, yo tengo varias cositas acá. Pero entonces, ya para cerrar, y bueno, aunque el Cabildo se supone que es abierto, nos debería permitir mucho más tiempo a cada uno de los ponentes. Pero bueno, ya para ir cerrando, nosotros decidimos, los jóvenes que hemos ido a la ciudad a estudiar y supuestamente a adquirir mejores condiciones de vida y demás, hemos decidido regresar y hemos decidido quedarnos porque creemos que sí es posible una economía campesina, diversa y justa, y sentimos que este esquema de ordenamiento territorial se queda corto para recomponer la economía campesina y local. Todo lo contrario, vulnera y desconoce las necesidades de su comunidad porque profundiza el debilitamiento de la economía y lo que genera son desplazamientos forzados. Muchísimas gracias a todos y todas y les agradezco por estar acá en este espacio. El señor Jaime Andrés Castañeda y luego el señor Pedro Cruz y el señor Julio César Sánchez. Le recuerdo al señor Jaime Andrés Castañeda que tiene 5 minutos para intervenir. Buenas tardes. Van a colaborar con la presentación que tengo. Hago parte de la veeduría EOT, hago parte de la Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña. Quiero agradecer a las personas que han participado y que se han tomado el trabajo de revisar pues este tema del ordenamiento territorial. Realmente es un trabajo muy valioso y que tal vez no estamos acostumbrados a que lo haga la comunidad, y creo que lo valioso es que el espacio esté con amplia participación. El tema que voy a tratar yo es respecto a la cartografía presentada durante pues, los productos del esquema de ordenamiento territorial. Bueno, estas son la lista de mapas que se presentaron. Son 132 mapas en los cuales pues digamos que se debería reflejar las propuestas que están escritas y los cuales me parece a mí que deberían ser una de las herramientas más eficientes para entender lo que vamos a proyectar para el municipio, para entender en este momento cuál es el estado del municipio, digamos a lo que se le llama diagnóstico y la proyección a la formulación, pero realmente pues es muy triste ver que esta herramienta que se pudo haber aprovechado de mejor manera, pues no se hizo. Siguiente, por favor. Entonces nosotros recibimos y se publicaron unos mapas de este estilo. Por ejemplo, este es el de reglamentación de uso rural. Lastimosamente no nos dieron la información teniendo en cuenta tal vez que, no sé, pensaron que no íbamos a revisar muy bien a detalle la cartografía, porque nosotros lo que podemos ver acá es todos estos colores y áreas en un solo elemento, en una sola imagen. Lo ideal para realizar un análisis de mapas, de cartografía, es poder tener cada una de estas capas, cada uno de estos colores por separado, para poder analizar las áreas, para poder traslaparlas con otros mapas. Así que el análisis que pudimos realizar, porque no solo fui yo, sino más compañeros, porque hay muchas personas en el municipio jóvenes que están estudiando el tema cartográfico y que son muy buenos, pues no se pudo hacer bien, porque finalmente lo que pudimos hacer es este PDF, implantarlo en el programa donde uno ve cartografía y pues intentar con transparencia, y pues ya van a ver que a detalle no es posible realmente ver bien las áreas que se están proyectando. Siguiente, por favor. Con lo anterior quiero expresar que pues no se vio la decisión o de compartirnos como se debe la cartografía, y pues eso realmente es un error, porque sentimos que no nos están dando la información completa y como debería ser, y eso de base es un error muy grande. Entonces, a continuación voy a mostrar un ejemplo que refleja un poco la calidad de la información cartográfica presentada, y es respecto al límite municipal. Bueno, este es el plano, el mapa que se presentó del límite municipal. Siguiente, por favor.
acá está resaltado ya cuando se pasa al programa, y vemos que, bueno, este es el límite municipal, tal vez alguien lo hemos visto, es como muy normal esta figura, pero, siguiente por favor. Si uno entra a esta página que es donde se encuentra pública la información cartográfica de nuestro país, y vamos a una base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre la base catastral, vemos que para el IGAC el límite de Huasca es esta franja roja, el que les mostré anteriormente es la franja negra. Entonces vean que hay una incongruencia entre lo que para el IGAC es el municipio de Huasca y para lo que el trabajo que se realizó en el esquema de ordenamiento territorial es el límite de Huasca. Siguiente por favor. Por supuesto las áreas no coinciden, obviamente. Estamos hablando de un desfase, bueno, abajo ustedes pueden ver el tema de las áreas. Siguiente por favor. Digamos que uno podría ser no tan alarmante con este tema, pero se observa, bueno, este es otro dato que da el IGAC respecto al área del municipio de Huasca. Mejor dicho, por un lado hablamos de 36.400, en el EOT 36.800, el IGAC dice 36.500 hectáreas. En el capítulo 1 lo que va a quedar en el proyecto de acuerdo dice 36.282. Entonces digamos que surge la pregunta de base, ¿cuál es el área realmente del municipio de Huasca? Y si no sabemos de base el área del municipio de Huasca, que vean ahí ya están los dos traslapadas, pues digamos que deja mucho que pensar de las otras áreas más pequeñas y a las que tal vez no se les da más importancia. Si digamos se tuvo un error respecto al área como tal del municipio de Huasca, pues deja mucho que pensar. Siguiente por favor. Digamos que eso tiene implicaciones cuando uno lo ve en términos de predios, ¿no? Que hay un ejemplo de cómo hay predios, estoy señalando este predio, que para el IGAC obviamente son del municipio de Huasca porque dice el código 25 que es Cundinamarca y 322 que es Huasca, pero que están, según el EOT, fuera del municipio de Huasca. Entonces, es muy preocupante porque lo que estamos ordenando en este momento, las áreas que estamos definiendo, el diagnóstico que hicimos, pues realmente lo estamos haciendo en muchas partes del municipio o en zonas, o sea, no incluimos lotes en ese ordenamiento, o, siguiente por favor, caso contrario es al norte del municipio, estamos ordenando sobre zonas que son del municipio de Guatavita. Entonces, ya lo dije, el tema, bueno, son aproximadamente 1.860 hectáreas que están como en ese conflicto de no saber si están o no están en el municipio de Huasca, y me parece que el número no es despreciable para una preocupación respecto a lo que estamos ordenando. Siguiente, por favor. Bueno, y pues, si quieres ver pasando las dos, esto muestra que toda la cartografía que se presentó respecto a la estructura ecológica principal, las zonas a reglamentar, pues todo se hizo con el límite que pues no concuerda con el IGAC. Entonces, lo siguiente es un ejemplo que me llamó mucho la atención, y es que en el mapa de estructura ecológica principal, bueno, dentro de todas las áreas que deberían ser como la base natural de nuestro municipio, está una que se llama humedales. Y me llamó la atención que aquí, muy cerca al municipio, está esta área, no se ve muy bien por el tema de la luz, pero esta área está siendo considerada humedal, esta también. Y bueno, cuando comparamos esa área y la vemos en imágenes satelitales, siguiente por favor, nos damos cuenta que esa área corresponde a los pozos de sedimentación que tiene en este momento la empresa Agregados de la Sabana, donde ha realizado sus explotaciones y donde, a mi modo de ver, o vale la pena el análisis, pues ellos han sacado su material, han hecho su comercio, hicieron los huecos, los rellenaron de agua y pues ese es el manejo ambiental que se le ha dado. Entonces, el siguiente por favor. Bueno, ahí se ve más claramente, por ejemplo, para que se ubican, acá está Mar Blanco, ¿sí? Acá va la carretera de Guatavita, y todo esto se pretende ordenar como humedales artificiales. Siguiente, por favor. Entonces, en el proyecto de acuerdo dice que dentro de la estructura ecológica principal claramente hay unos humedales, que 68 han sido identificados y reconocidos por Corpovado, porque Corpovado es la entidad que reconoce estos cuerpos hídricos, y habla de 3 humedales, San Roque, San Ricardo y Argentina, no sé si alguno los conoce. Siguiente por favor. Cuando uno busca en internet sobre estos humedales, efectivamente
pues ya está montado en el sistema de información biológica del país y dice que hace parte de un AICA que se llama Gravilleras del Valle del Río Siecha, que AICA significa Área de Importancia para la Conservación de las Aves. Eso quiere decir pues una figura de conservación con unas características muy particulares para proteger a las aves. Siguiente, por favor. Efectivamente, cuando buscamos la capa de AICAS respecto a Huasca, hay dos AICAS en nuestro municipio, el de Gravilleras del Siecha y el del Parque Nacional Natural Chingaza, o del área del páramo de Chingaza. Siguiente. Entonces, lo que me llama la atención, digamos lo que podemos entrar en discusión, porque una compañera mía va a nombrar respecto a los AICAS, es que este AICA de Gravilleras del Río Siecha va a tener muchas presiones, o ya tiene muchas presiones. Por ejemplo, acá va a tener el tema de la celda de basura. Siguiente, por favor. Va a tener el tema de los polígonos que están, bueno, las áreas que pueden ser para explotación minera de acuerdo pues a la normativa que aún se está discutiendo. Va a tener encima, siguiente por favor, o va a tener muy cerca el tema de, ¿cómo se llama? La amenaza de inundación. ¿Amenaza de inundación? El área suburbana, por ejemplo. Entonces nos pone a analizar que si realmente ese AICA de Gravilleras del Siecha se está haciendo o se propuso para proteger a las aves, o como una estrategia o una forma de justificación el mal manejo ambiental que se le ha dado a esas zonas de explotación allá en el Valle del Río Siecha. Siguiente, por favor. Ya les quiero mostrar también unos análisis que hizo un compañero, Germán Montoya, que también nos deja ver respecto a la calidad de la cartografía, pues ya al detalle y con una mirada más local, pues muchos errores respecto a la realidad y respecto a lo que está dibujado en los mapas del EOT. Siguiente, por favor. Respecto a los levantamientos topográficos, que se crucen vías con casas, como lo expresa el compañero. Siguiente, por favor. Y pues nada, o sea, podríamos continuar durante los 132 mapas observando pues muchas irregularidades tanto técnicas como de planteamiento de esta cartografía. Siguiente. John Alexander, creo que importante su intervención, pero ya el tiempo es cumplido. Si quieres regalarme un minuto y ya voy a terminar. Un minuto. Respecto a la densidad, o sea, hay muchos mapas que uno los va a ver, los va a analizar y no sirven para nada porque es que tú no estás observando nada. Para traslapar dos mapas, como vimos en la presentación de Catherine, que traslapó el de la celda con la estructura ecológica principal, realmente es muy difícil hacer un análisis por la densidad. Siguiente, no, esa es la última. Entonces, digamos que también quedaron muchas dudas porque, pues, por ejemplo, nos daba curiosidad si en esa cartografía se veían reflejadas muchas cosas importantes para el municipio. Por ejemplo, dónde están reflejadas las áreas de especies exóticas como el retano espinoso, como los pinos, como los eucaliptos, dónde están las bocatomas, las de los acueductos veredales, no sé, información realmente de calidad de las cuencas hídricas que hay en el municipio. Entonces yo creo que la conclusión un poco es que la idea era dibujar al municipio de Huasca y pues eso realmente no se logró y es muy complicado poder planear sobre un diagnóstico que realmente no presenta unas condiciones buenas de calidad y pues que realmente pues no lo hicimos nosotros y no lo participamos nosotros a la hora de dibujar tanto en este momento como a futuro el municipio de Huasca. Y pues nada, eso es un poco para que reflexionemos respecto a lo que sobre lo que estamos decidiendo. Muchas gracias. Continúa el señor Pedro Cruz, se prepara el señor Julio César Sánchez y el señor Víctor Armando Cortés Prieto. Buenas tardes para todos. A todos los concejales, por favor, me pongan atención. Creo que hasta el momento hemos venido hablando de cosas muy concretas que representan lo que es ser un ordenamiento territorial a nivel de ambiental, en términos de cartografía, a nivel de lo que se debe ver desde lo estético en el municipio en términos de construcciones, vías, parques, etc.
pero creo que la reflexión filosófica en términos de lo que implica la Huasca profunda, la Huasca que tiene pobreza, la Huasca en la cual hay hay niños y niñas que no pueden acceder a la educación, niños y niñas que no pueden acceder a un servicio de salud con calidad, madres y padres de familia que, por más que deseen formarse, quizás no cuentan con las garantías políticas para hacerlo, no lo hacen. Entonces desconocemos a la educación como el motor de desarrollo sostenible. No se habla de desarrollo sostenible. ¿Por qué? No, se habla en palabras. En términos de profundidad y de contenido filosófico, nos queda un poco difícil dimensionar qué es lo educativo. Lo educativo no es llevar 60, 50, 30 niños a un salón. Lo educativo no es entregar kits de colores. Lo educativo no es pretender que todo sea reflejado simplemente en una construcción de edificios, que es muy importante claramente, más cuando vemos que Huasca está recibiendo toda la población que por términos de desarrollo en pro de la pobreza la región del Guavio trae hasta acá. Huasca se está convirtiendo en un centro de población en donde la gente del Guavio, por las condiciones de sus esquemas de ordenamiento territorial que no dan las oportunidades de formación y educación sostenible, pues buscan en Huasca un espacio para poder acceder a los beneficios. Entonces en lo educativo me pregunto, ¿cómo un esquema de ordenamiento territorial tiene la capacidad de proyectar 24.000, 30.000, 11.000, el número que sea, de nuevos habitantes externos, y no tiene la capacidad de proyectar el nivel de población educativa de aquí a 12 años? ¿Y qué garantías educativas desde los colegios, las alcaldías y las articulaciones que se puedan hacer a nivel regional y de ciudad para poder responder a esas exigencias de territorio? Entonces, en Huasca, por ejemplo, en el contexto local vemos que como es un municipio que no se encuentra certificado, el Sistema General de Participación lo que hace es enviar unos recursos única y exclusivamente para el tema de calidad e infraestructura. En términos de calidad, pues estos recursos son enviados a temas de restaurante y transporte escolar. Y en términos de gratuidad, bueno, en términos de que sea gratis, que la educación es gratis en cierta manera, nunca lo va a hacer, ¿sí? Pues el gobierno envía unos recursos al municipio, algo que se llaman recursos por cada niño que se encuentran, recursos en situación sin fondo. Es decir, el municipio debe crear esa opción de recursos, pero la nación es la que dirige los recursos a los colegios a través de una resolución. Entonces, ¿qué es Huasca a nivel de educación? Huasca es mantenimiento de restaurantes escolares, infraestructura de nuevos colegios, implementación de rutas y restaurante escolar. Eso es Huasca. Por ejemplo, vemos que en términos de calidad, inclusión y exclusión, pues por Huasca no ser un municipio certificado, me fue súper difícil en el grupo con el que estaba trabajando acceder a esos datos, porque ya nos tocaría remitirnos directamente a los colegios, que son los que envían eso a la gobernación. En términos de deserción, somos 3.200, o existen en el momento aproximadamente 3.200 estudiantes. Se supone que el nivel de deserción bajó del 4 al 2%, es decir, que hoy tendremos 64 estudiantes que no están asistiendo a la escuela. ¿Es eso real? ¿Qué me permite a mí, dentro del documento de diagnóstico y de formulación, revisar las estadísticas, los estudios sociales con profesores, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, politólogos, que permitan determinar esa importancia de saber si yo cuento con estadísticas reales para determinar una propuesta educativa que obedezca en contexto social y territorial? ¿Los retos cuáles son? Permito que me den más tiempo, por favor. Está la veeduría. Gracias.
Los retos que se observan desde la mercantilización de la educación, discúlpenme la palabra, es importante siempre intentar ofrecer carreras técnicas. Es importante siempre fortalecer el acceso a las propuestas que nos permitan responder a las exigencias económicas del territorio. Un ejemplo, si necesitamos construir casas, pues alguien por ahí lo dijo alguna vez desatinadamente, necesitamos que Huasca tenga obreros. Necesitamos que Huasca tenga obreros. Para uno como educador, cuando uno está en una aula de educación y observa a niños que tienen capacidad de formación médica, filosófica, antropológica, politólogos, veterinarios, etc., no sé cómo las propuestas locales no buscan estar sujetas a propuestas regionales o nacionales que proyecten una visión de gente que tenga la capacidad de ver el territorio desde el conocimiento y no desde la infraestructura. Entonces, en esa perspectiva, pues no hay que reconocer que Huasca quizás tiene algunos elementos importantes a nivel de trabajo docente. Hay docentes muy buenos que hacen el esfuerzo diario porque sus estudiantes reciban la mejor calidad. No hay que desmeritar que, por ejemplo, pues hay logros académicos y colegios que ocupan el primer puesto, colegios que intentan promover quizás las jornadas complementarias, colegios que promueven arte y cultura. Entonces, en términos de ya lo local, al pasar a lo regional y quizás nacional, la educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO. Por ningún lado yo quizás leí la UNESCO en el contenido del EOT, y es agenda primordial dentro de los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030. La educación se contempla en el artículo 67 como un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Y con ello quizás se ve, bueno, siendo enfático en que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia, a la práctica del trabajo, a la recreación para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico. Y quizás ahí lo colocan como adorno para lo ambiental, que como hemos visto todas las intervenciones anteriores, colocan lo ambiental de manera muy superflua, pero el contenido filosófico y el contenido profundo se deja de lado. Las propuestas de modelos educativos desconocen que la naturaleza, ríos, cuencas, campesinos, campesinas, biodiversidad determinan la cultura, y no debemos ser nosotros quienes determinemos a la naturaleza. Es decir, y voy a ser muy enfático en esto, los grupos de interés dominante no pueden terminar definiendo la formación académica que debemos recibir como territorio. Somos nosotros, las voluntades populares, los estudiantes, los profesores, los que conocemos el territorio, los que determinamos qué debe ser viable para el territorio en términos de formar y educar en el conocimiento. Un EOT no solo debe ser una visión de infraestructura, sino que además no puede dejar de lado los elementos, esto es un poco largo, elementos políticos, sociales, culturales, tecnológicos, ambientales, epistemológicos, teológicos. Somos un país arraigadamente creyente, espirituales, psicológicos, éticos. Yo le decía en la intervención actual a una comisión que el EOT no es una condición de estética, es una condición de ética, morales, antropológicos. Entonces, respecto a estos planteamientos, yo tengo dos preguntas iniciales que, en términos de contenido profundo, quiero que se resuelvan. ¿Cómo una política educativa puede superar las inequidades surgidas como resultado de los modelos de desarrollo propuestos? Junto con cómo una política educativa integra los saberes populares, académicos, mentales, culturales, políticos, éticos, científicos, tecnológicos para promover principios de desarrollo sostenible definidos desde un ámbito local.
y cómo una propuesta de OT a nivel del modelo educativo busca reducir la pobreza y la deserción escolar. Considero yo que el EOT, discúlpenme, considero yo que el EOT es una oportunidad inigualable para reformular. Estoy un poco gripado, lo siento. Estoy haciendo el esfuerzo, me ahogo. Entonces, dijo Luisa Fernanda o todos los que han pasado por acá que el EOT que tenemos, el momento coyuntural que vive el territorio es inigualable. Es el momento de que todas estas solicitudes de la comunidad converjan en una propuesta que no se encuentra entre el EOT, que es una propuesta de modelo educativo. Que eso podría ser perfectamente 1000 páginas más, si uno lo desea, ¿sí? Tocará leerlo para saber si estamos de acuerdo. Entonces, en ese caso, yo considero que el EOT como puerta para un cambio debe contemplar lo siguiente, y me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Necesitamos un modelo educativo que permita, primero, generar un modelo educativo que permita garantizar el derecho a la educación, generar condiciones educativas que garanticen la permanencia en el territorio, generar un modelo educativo especial para el desarrollo sostenible del campo, generar un modelo educativo que garantice el derecho a la propiedad privada y a la vida digna, generar un modelo educativo que permita, de acuerdo a las necesidades de los niños, niñas, jóvenes, padres, madres de familia. Pedro, ya se culminó el tiempo, pues se le habían dado los 10 minutos y se le adicionó uno. Entonces ya, creo que ya se da por terminada la intervención. ¿Este es mejor? Generar un modelo educativo que permita promover la producción en la tierra. Ya se le acabó el tiempo, la verdad. 20 segundos. Por favor, es que es importante esto porque esto es para importante como lo de. Entonces, 20 segundos. aprovecha el tiempo para lo que debe ser. Gracias. Generar un modelo educativo que promueva el cuidado del agua. Generar un modelo educativo que no desconozca el saber campesino. Generar un modelo educativo que permita recoger el saber campesino popular con el saber técnico para mejorar los niveles de sustentabilidad. Generar un modelo educativo que permita a los niños del campo ir a las escuelas. Generar un modelo educativo que permita desarrollar nuestras capacidades cognitivas. Generar un modelo educativo que promueva el arte y la cultura. Y por último, que es lo que englobaría todo eso, crear un proyecto educativo municipal con contexto social y territorial. Muchas gracias. Continúa el señor Julio César Sánchez, se prepara el señor Víctor Armando Cortés Prieto y la señora Paola Vargas. Antes de iniciar quisiera saber qué tiempo tengo porque vengo también por la veeduría. 10. Si me regalan 5 o me regalan 10. 10. Veeduría. Yo estoy inscrito por la veeduría. 10. Entonces quisiera saber. ¿Por qué veeduría, Julio? Veeduría de Huasca. Porque pues acá en el listado que nosotros tenemos de las veedurías, pues no está. En el cuadro que se pasó de las veedurías, ahí estoy. La resolución de la personalidad no se encuentra. Pero bueno, entonces en ese orden de ideas, señora. 10 minutos. Gracias, muy amable señora presidenta. En ese orden de ideas yo quisiera pedir antes de todo, voy a votar aquí casi como 30-40 segundos, solicitándole a los señores concejales, algunos que los veo chateando. Entonces creo que no nos están colocando la suficiente atención que se debe requerir a todos los expositores. De eso también quisiera preguntar el señor Garzón, ¿por qué no está en la mesa? Está en la puerta allá parado. Ya está parado el señor Garzón, que es concejal. No sé por qué no está ahí. Pues él sabe que tiene acá su curul, bueno, y él tiene que saber que tiene Cucupata. Bueno, entonces públicamente dejo que él no está donde debe pertenecer en este momento. Gracias, señora. En ese orden de ideas voy a tratar de dar lo más posible sucinto el resumen de la exposición que voy a hacer, que es sobre la sensibilización de la participación de la comunidad en la construcción del EOT. ¿Qué sucede?
Sucede que tenemos un territorio, pero es que el asunto no es solamente tener el territorio y dividirlo. En ese territorio tiene que vivir alguien, tiene que estar alguien, y ese alguien tiene unas implicaciones de la división de ese territorio. O si no, pues el territorio queda como un sitio baldío. Lo primero que yo le quiero decir a ustedes es que voy a hablar en calidad de ciudadano común y corriente que creció, estudió, se casó, vivió, sigue viviendo y trabaja en Huasca. Pueblo que tiene una atracción muy linda, una magia, que tiene una ventana natural a la paz y a la tranquilidad, y donde muchos de nosotros tuvimos una niñez y aún todavía tenemos algo de tranquilidad segura y solidaria. Estas palabras son de un maestro soñador apasionado como varios que me han catalogado, pero con razones claras: el amor al territorio, el respeto a él, a la memoria histórica y a su identidad. Yo no vengo a hablar de leyes, vengo a hablar de los valores que tiene el ser humano y que hoy se quieren desconocer o se han olvidado y que no se encuentran legislados en ningún código. Vengo a hablarles de ese valor llamado sentido de pertenencia, que muchos han perdido respecto a este territorio, que les ha brindado incontables beneficios y que parece que un gran grueso de esas personas hoy lo desagradecen. Pueblo que los arropó en su calor de Pachamama, que albergó a muchos foráneos que se enamoraron de este valle y que se enraizaron para bien en este territorio, mientras tanto otros, en cambio, lo consideran de manera peyorativa y despectiva como un buen vividero, un buen escampadero y un buen sitio para hacer negocios. Vividero y escampadero que ha venido siendo fácilmente conquistable por extraños, porque los raizales se dejaron contaminar, fueron desplazados de una manera sutil, se fueron muriendo, y a otros, muchos que llegaron, lo único que les importa es mirar cómo pueden hacer el negocio para beneficiarse individualmente a costa de un territorio que no importa cómo se maltrate, ni mucho menos qué consecuencias funestas sociales puede acarrear. Siendo la cultura el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos y que se define como el conjunto de rasgos distintivos, tanto intelectuales, espirituales, materiales, emocionales y ambientales, que caracterizan a los grupos humanos y que comprenden, además de las artes y de las letras, los modos de vida, conjunto de valores, costumbres, creencias, deberes y derechos que generan conciencia e identidad a un territorio. Eso es la cultura, es la generación de conciencia de nuestro territorio. En ese orden de ideas, entonces, podemos intuir que a través de este tiempo Huasca ha ido perdiendo su esencia, su cultura, su regambre. Tiene tanto que no es conocida por nada. Ofrece tanto que no tiene nada. No hay siquiera un ícono de identidad territorial definido. Cada quien hace lo que le provoca en este territorio. Hasta le cambian los nombres de los sitios a libre albedrío. Un ejemplo es que ya no son los pozos de agua caliente, son los pozos termales de aguas calientes. Nombre de un estado mexicano, sin que nadie, ni siquiera la administración, sea capaz de exigirle respeto al territorio. En ocasiones anteriores se ha expresado que tristemente Huasca se ha ido convirtiendo en tierra de muchos y pueblo de nadie. El amor y el respeto a los territorios se fue esfumando cuando a la humanidad le enclavaron el signo pestos, a costa de lo que sea en sus intereses, y empezó a hacer carrera la corrupción, que de sustantivo abstracto empezó a volverse verbo concreto en todas las instancias. Algunos dirán: Huasca ha crecido, no podemos hacernos los ciegos. Y yo le respondería con esta pregunta: ¿ha crecido o nos la han hecho crecer a la fuerza? El modernismo pretende homogeneizarnos e industrializarnos de manera productiva. A todo se le quiere sacar provecho rentísimo, mas no se tiene en cuenta que el desarrollo debe tener un equilibrio entre lo social, la sostenibilidad y la economía en principios de igualdad y equidad, que no los proclama solo la Constitución Nacional, sino los documentos y convenios internacionales, como los derechos universales del hombre y los derechos humanos, que siempre se encaminan a una justicia social y ambiental. Igualdad y equidad que al parecer en el planteamiento de este OT ha sido omitida, debido a que tan solo un escaso margen del 2% de la población
correspondiente a 434 personas durante 8 años fueron las únicas informadas en las supuestas socializaciones, margen y porcentaje que no es un soporte valedero para tomar decisiones en algo tan delicado como lo es la organización y proyección futura de nuestro municipio, y que abiertamente no supone la voluntad de 15.000 habitantes que vivimos en él. Huasca en este periodo de crecimiento incubó y sigue generando problemas sociales que importan a los que ven con ojos de negocio muy poco. No se puede negar los problemas de seguridad que se vienen presentando, de robos, atracos, raponeos, problemas de drogadicción desde el expendio, microtráfico y consumo que atacan a nuestros jóvenes, de las largas y penosas filas en el puesto de salud desde las 3 o 4 de la mañana para sacar una cita para quienes deben y tienen un derecho a un servicio digno, a problemas con la educación apuntando a lo contextual, lo exponía ya Pedro anteriormente, al crecimiento de la minería con pretensión de seguir horadando más el Valle de Siecha, a la intención de continuar con un fracking en el páramo para dañar la huella hídrica, a que no hay un horizonte claro frente a la vocación que se le dará al municipio para que la gente se desarrolle en ella, a que los servicios públicos han colapsado y están a punto de hacerlo por falta de una planificación correcta y una inversión justa. No se puede tapar el sol con un dedo y no se puede negar que en ese juego semántico entre expansionismo e incorporación de territorio, Huasca se ve hoy en día corta para solucionar problemas que fueron creados por la negligencia, la falta de proyección y análisis real de las situaciones con visión sostenible. Si Huasca no ha podido en lo poco, mucho menos podrá en lo harto. Si se le sale de las manos el manejo del territorio con 15.000 habitantes, no imagino cómo será la bomba de tiempo social que se le explote cuando se le dé campo a la densificación de zonas que pretenden albergar cerca de 30.000 personas más en lo urbano y otro tanto en lo rural, con una proyección de una cantidad de soluciones de vivienda de interés prioritario y otras llamadas vivienda campestre. Esto conllevará a estallar el saneamiento básico del pueblo y su convivencia social. Se escucha reiteradamente que los niños son el futuro. Yo les invito a todos, a ustedes, a hacer esta reflexión. ¿Qué futuro le vamos a dejar a los niños y a las nuevas generaciones? Un territorio con todo tipo de problemas sociales, ambientales, geológicos, hídricos, de seguridad alimentaria y otros. Se debe educar para la construcción y el buen desarrollo de un esquema de ordenamiento territorial que verdaderamente cumpla con el sentir de los huasqueños. A Huasca se le debe dejar crecer naturalmente, sin un expansionismo impuesto a la fuerza, donde se engranen todos los componentes en lo social, lo educativo, axiológico, geográfico, cultural, vocacional, de desarrollo económico, con una participación activa de las comunidades. Un EOT que verdaderamente sea incluyente en igualdad y equidad para todos los habitantes de este territorio, que promulgue el respeto, el amor y la dignidad por sus gentes y por el territorio. Ya para finalizar, traigo a colación una anécdota que fue triste escuchar hace unos pocos días en una reunión de veeduría. Huasca, sin aprobar aún el EOT propuesto en el Acuerdo 30, se está dando a conocer como el sitio de la extensión, incorporación y expansión de rumbeaderos y demás actividades que eso conlleva. Y tomo la palabra textualmente de una persona que sufrió la penosa situación de recibir de unos visitantes una pregunta un tanto desagradable y vergonzosa. Oiga, señor, ¿dónde son los puteaderos en Huasca? Qué vergonzoso sería que sus hijos, sus nietos, tengan que ser reconocidos en el día de mañana por el sitio donde se vive de pronto una Sodoma y una Gomorra moderna, y no porque este bello territorio tiene. Nosotros tuvimos el derecho de vivir en un municipio maravilloso. A veces se siente un hálito egoísta ante el bienestar de las futuras generaciones. Es por eso que apelo a la sensatez, a la conciencia, al buen criterio y al sentido de pertenencia de quienes deben tomar la decisión legal para que el proyecto de acuerdo 030 de 2019 llamado EOT
sea retomado para la siguiente administración, para que las gentes de Huasca, que son las que viven y sienten su territorio, se construya un esquema de ordenamiento territorial que verdaderamente cumpla con su esencia, permitirle a los huasqueños y a sus habitantes una convivencia real, armónica, respetuosa entre ellos y con el territorio, dejando un legado digno para las nuevas generaciones. Búsquese el bienestar común de las gentes y no el interés individual. ¿Acaso no es la comunidad la que siente y vive su realidad, la que debe colocar sus propias soluciones y no contratar a quienes ni siquiera saben dónde está Huasca ubicada en un mapa, ni mucho menos saben de sus necesidades? Muy bien, profesor. Muy bien, profesor. Profe. Y quiero dejar a consideración de ustedes, señores concejales, la siguiente pregunta. ¿Por qué se tiene el pensamiento de menosprecio en los entes institucionales de la propia comunidad de Huasca, que no es capaz de construir su propio esquema de ordenamiento territorial? ¿Acaso Huasca no cuenta con profesionales dignos de hacer un esquema de ordenamiento territorial a la talla de los huasqueños? Bien. Esa es, profe. Y como cristiano, al igual que lo son muchos aquí en Huasca, retoma parte de un pasaje de la Biblia que dice, ténganlo bien presente, de acuerdo a sus acciones, les aseguro que ya cada quien tiene su pago. Y les recuerdo, si nos morimos, no nos llevamos nada. Muchas gracias. Profesor. Agradecer a Julio por su arraigo, por querer su municipio. Y así no somos muchos, Julio. Yo lo sé. Yo lo sé. Sí, señor. Concejal John ha solicitado la palabra. Muy amable, señora presidenta. Por ya llevar 4 horas en el consejo, solicito se declare la sesión permanente para que continuemos hasta donde vayamos con todos los intervenientes al respecto y suscritos que están, para que participemos todos. Muy amable, señora presidenta. Una emoción ahí. Es que, perdón, John, con todo el debido respeto, se trata de las 4 horas cuando es una sesión normal, ordinaria. En este momento el cabildo es abierto. Ahí no hay ningún problema. El cabildo es abierto. Julio, es por cumplir con el tema del reglamento interno del consejo y para que no tengamos de pronto alguien se indisponga y diga que no fue válido. Entonces, para dejar claridad al respecto. Muy amable, señora presidenta. Entonces, honorables concejales que estén de acuerdo con la proposición elevada por concejal John. Honorables concejales que estén de acuerdo con la proposición elevada por el concejal John, levantar la mano. Seguimos, señora secretaria, con el orden del día y con las personas que, como lo acaba de decir el concejal John, hasta terminar con la última persona que se inscribió. Continúa el señor Víctor Armando Cortés Prieto, se prepara la señora Paola Vargas y el señor Edgar Hernando Prada León. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muy contento de la participación de la comunidad y pues en primera medida, como ustedes son los primario constituyente y son la fuerza colectiva de que deciden muchísimo sobre nuestro territorio, creo que se saluden entre ustedes, se den la mano, se observen a la cara, para que como un ejercicio también de que ustedes son el constituyente primario y son ustedes los que tienen la fuerza de la palabra. Antes de comenzar, y eso hace parte también de la ponencia, voy a recitar un fragmento de Luis Enrique Mejía, que dice: somos hijos del maíz. Si nos quitan el pan, nos vemos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz sembrado desde siempre, desde antes que se ensangrentara nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capitán. Somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, 1 millón de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar de abril a mayo, labrando, sembrando.
Mi intervención, al igual que las dos intervenciones anteriores, también traza por el escenario de la cultura. Porque veo que en la propuesta de esta modificación del esquema de ordenamiento territorial, al igual que ha venido sucediendo con los modelos de desarrollo de economía, pues una economía globalizada, atenta y profundiza la crisis que el campo, y en especial los territorios campesinos y los territorios ancestrales están viviendo. Abordo el escenario de la cultura desde un tema muy amplio, ya que ha sido un aspecto que se ha ido debilitando con las apuestas de desarrollo que han llegado al territorio. Y propuesta de modificación sigue profundizando esas dinámicas conflictivas no solamente entre el campesino, sino también entre otras formas no humanas dentro del territorio. Apuesto que, bueno, al igual que lo dijo el profe Julio, estoy de acuerdo con él respecto a que la cultura es esa generación de conciencia en el territorio, pero ese territorio lo ampliamos también teniendo en cuenta una serie de dinámicas y de contextos también globales que han sido viniendo modificados. Quiere decir que esa cultura también es dinámica, esa cultura también responde a otros escenarios, responde también a otras formas de pensar, responde a otras formas de sentir y de vivir y de pervivir en el territorio. Con eso quiero decir que más allá del sentido de pertenencia que lo debemos tener, también debemos tener ese sentido de pertenencia por la vida, por el territorio, por el agua, por la naturaleza, que ese debe ser el principal escenario dentro de la cultura. Aparte, la cultura es un elemento esencial en la configuración del tejido social y comunitario. Cuando hablo de tejido social, nos referimos a todas las relaciones que se forman entre unidades básicas de los distintos grupos en una sociedad, es decir, de las relaciones que tenemos con las familias, la comunidad, las escuelas, las iglesias y en general las diversas instituciones que coexisten en el territorio. Ahora bien, al pasar a abordar la cultura, la abordo también desde la agricultura, como un territorio ancestral, como un territorio que ha producido comida, también con una relación directa con la montaña, con el agua, con el páramo, con el monte. Y así, a partir de esa importancia de reconocernos como ese territorio, debemos construir y establecer un modelo de producción campesina que no solo esté acorde a la generación de utilidad o de sostenibilidad, sino que trasciende esa frontera hacia la consolidación de un alimento limpio, sano, con la defensa y la armonización del medio ambiente y del territorio, la dignificación del modo de vida rural, así como la inclusión y la reivindicación del campesino. En ese sentido, se hace necesario replantearse otras formas alternas al modelo de producción que está latente en el territorio y que también lo profundiza esta modificación del esquema de ordenamiento territorial. Ahora bien, como también esto es un problema de escala, también lleva una serie de determinaciones que profundiza esta modificación del esquema, como es la desagrarización, la reprimarización y la descampesinización. En esa última, mediante la proletarización del campesino, en donde el traslado de los individuos fortalece el sector de los servicios y parte del supuesto que la función a gran escala de la economía intensiva en capital requiere más tierra, menos fuerza de trabajo y en donde anteriormente una compañía exponía sobre la concentración no solamente del agua sino también de la tierra. En esa dinámica y complementando con lo que decía mi compañero Pedro respecto a la educación, no solamente es una educación a nivel institucional, no solamente es el compromiso de las autoridades competentes para hacerlo, también nos podemos pensar otras formas de educación alternativa, acorde con las necesidades de nuestro territorio, acorde también con nuestros sentires y con nuestras dinámicas. Por eso que tampoco lo amplía allí este esquema de ordenamiento territorial. Y le apunto a otras formas de educación, como es la educación intercultural, empalmando con los escenarios de patrimonio cultural que tiene el municipio, empalmándolo con nuestra memoria ancestral, empalmándolo también con nuestra memoria y nuestras tradiciones agrícolas. Y para ello, pues no solamente enfocado a los niños y a las niñas, sino una relación de prácticas, de saberes y significados distintos que requieren de un conocimiento propio y la valoración y aceptación de otros desde su diferencia. En ese sentido, se queda abierto también para ustedes y para cada uno de ustedes, en esa educación intercultural, me abre la incógnita de quién soy yo, quiénes son mis ancestros, cuáles son los valores propios de mi cultura y cómo relaciono esos saberes y mis costumbres. Feliz tarde.
Continúa la señora Paola Vargas, se prepara el señor Edgar Hernando Prada León y la señora Daniela Ardila Montaño.